Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Pepe Porcayo, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Hoy quiero platicar con ustedes sobre un tema que me ha estado dando vueltas en la cabeza desde hace tiempo. Eh, es importante para mí de pronto comenzar a cuestionarme cosas. Si vieron alguno de los primeros videos, yo platicaba un poco de esto, ¿no? Ahora estoy estudiando la maestría en estudios visuales y comencé, bueno, o llegué ahí, mejor dicho, por un gran cuestionamiento personal. Yo no sabía si la fotografía que estaba haciendo era realmente ya lo que quería hacer. Necesitaba buscar como un punto de fuga que me ayudara a entender sobre todo mi proceso. Y me di cuenta que, bueno, hay dos tipos de fotografía. La primera es la que haces por encargo, la que va a satisfacer la demanda, el deseo y bueno, de manera inmediata es la que te va a dar de comer, ¿no? Y la segunda fotografía es la fotografía que te va a ayudar a tener un objetivo en cuestión de un proyecto personal. Siento que es muy importante reflexionar el papel de la fotografía en la sociedad contemporánea. Es muy fácil acceder a la fotografía. Hoy en día todos somos fotógrafos. Todos nos llamamos fotógrafos porque todos tenemos el acceso a tener una cámara fotográfica. Una cámara fotográfica no simplemente una cámara reflex, que bueno, como sabemos son un poco más costosas, sino que podemos crear imágenes por medio de nuestros teléfonos inteligentes, estos teléfonos móviles, las tabletas. Hay una infinidad de posibilidades para empezar a tomar fotografías. Eso es que todos somos fotógrafos. Bueno, es una pregunta que me he estado haciendo durante mucho tiempo porque, bueno, ¿qué es ser un fotógrafo? El fotógrafo es aquel que todo toma fotografía. Es como decir, aquel que puede agarrar plastilina y hacer una figura se convierte en escultor. O aquel que puede hacer un ensayo para una tarea se convierte en escritor. Entonces, bueno, creo que es un tema que valdría la pena comentar, pero sobre todo como platicar, porque finalmente todo tiene que ver con el punto de vista de cada persona, con las creencias y las ideologías. Pero bueno, creo que lo que puede diferenciar de un tipo de fotógrafo a otro tipo de fotógrafo es, como diría John Foncuberta, ¿no? La intención que va a tener tu fotografía. Hay muchos tipos de fotografía. La fotografía, como les he dicho, es un cúmulo de posibilidades, pero hay una fotografía que siento yo, u opino, que se toma sin pensar, como la fotografía del vacacionista, ¿no? La fotografía de... Todos hemos pasado por ese tipo de fotografías, que tenemos una cámara fotográfica, nos vamos de vacaciones y empezamos a tomar fotografías de todo. Todo nos llama la atención, todo es nuevo. El árbol que vimos en la calle, que es muy similar al árbol que a lo mejor tenemos fuera de nuestra casa y al cual nunca le ponemos atención, ese árbol en específico nos llama la atención, ¿no? Entonces, la fotografía se convierte como en un proceso mecánico, solamente fotografiar por fotografiar por fotografiar. Y si se dan cuenta, muchas de esas fotografías quedan en el olvido. No hay no hay un desarrollo de esas fotografías. ¿Para qué se tomaron? Obviamente para el recuerdo, para poder tener claro del lugar al que fuimos, pero ¿y después? Vamos a tomar o a abstraer, o a extraer, mejor dicho, las fotografías que nos interesan, donde salimos con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros amigos. Esas fotografías tienen un valor sentimental para nosotros y son las que nos van a permitir recordar la situación. Pero la fotografía del árbol, la fotografía de la piedra, la fotografía de una señora caminando, que a lo mejor la tomamos de espaldas, que nos llamó la atención, pero no tuvimos el valor ni siquiera de acercarnos para tomarle un retrato frontal. ¿Qué pasa con esas fotografías? Se convierten en archivos en este caso, ¿no? En archivos que se quedan guardados. Yo recuerdo que en casa de mis padres había
no sé cómo llamarlo, pero era como un chiquihuite, como una cosa, como una bola de mimbre gigantesca llena de fotografías, de negativos digitales, digo de negativos digitales, de negativos. eh, y si tú te ponías a hurgar entre todo ese mundo de fotografías, pues muchas eran fotos de cosas que a lo mejor ni siquiera ellos se acordaban, ¿no? Que habían vivido. O de lugares que posiblemente, pues cuando lo veían sí recordaban más o menos que habían ido a ese lugar, pero no tenía como tanta importancia. Las fotografías importantes estaban dentro de los álbumes familiares. Esas estaban resguardadas, estaban acomodadas por época, por año, por situaciones, por eventos. Las demás fotografías formaban parte como de un stock, ¿no? Un stock del cual pues no se hacía nada. Entonces, creo firmemente a partir de los estudios que he estado realizando, de mi trabajo terminal de grado, que la fotografía es un proceso de pensamiento. La fotografía va más allá de simplemente apretar un clic. Pero claro, muchas veces nosotros como fotógrafos no nos cuestionamos nada o nuestros cuestionamientos son muy limitados. Entonces, lo más importante para nosotros es aprender la técnica, ¿no? Salir y tomar fotografías y saber cómo fotografiarlas. Una vez que yo manejo la técnica, es como manejar. Eh, Se convierte en algo completamente automático. Y el pensamiento tiene que surgir. La mirada tiene que hacerse presente. Una vez que el pensamiento surge y la mirada se hace presente, muy pocas veces cuestionamos por qué estamos tomando esas fotografías, por qué nuestro deseo está volcado en esa imagen en específico, por qué estamos decidiendo enfocarnos en eso y discriminar todo lo que está a nuestro alrededor. Eh, ¿Alguna vez hayan preguntado eso? ¿Por qué algunas personas toman un determinado tipo de fotografías y por qué otras personas toman otro tipo de fotografías, aunque vivan en un lugar común, aunque tengan una educación similar, aunque hayan ido posiblemente a una misma escuela? Pues todo tiene que ver por la forma de ver el mundo de cada uno de nosotros. Se trata de observar, mirar y entender lo que estamos viendo. Fotografiar con un objetivo, fotografiar con las vísceras, fotografiar con lo que se está moviendo dentro de nosotros. Filtrarlo por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de mirar, por nuestra manera de entender el mundo, pero sobre todo por nuestra propia experiencia. Y al final es lo que nos llevará a contar algo en específico. Si ponemos en Google fotografía contemporánea, nos van a salir una serie de fotografías muy interesantes y obviamente al ver este tipo de fotografías todos vamos a decir, quiero ser fotógrafo, ¿no? Pero, ¿cómo se llega a hacer un tipo de esa fotografía? Primero que nada, creo que el estudio es bien importante. Una vez estábamos en algún foro de fotógrafos, alguien comentó que no era necesario que un fotógrafo estudiara, o sea, que el fotógrafo no se hacía estudiando. Y yo creo que sí, que un buen fotógrafo se hace observando, se hace viendo, se hace eh, permeándose de imágenes de otros fotógrafos. Obviamente, para fotografiar y para que seas fotógrafo, tienes que salir a tomar fotografías. Y eso es uno de los argumentos que comentaban en esa ocasión. Y sí, es muy válido. Para poder fotografiar y hacerte un fotógrafo todoterreno, tienes que estar tomando fotografías constantemente. Pero para evolucionar dentro de la fotografía, tienes que tener referentes, tienes que tener referencias importantes. Y eso solamente se da a partir de darte el tiempo de meterte a checar libros, a checar a fotógrafos que han marcado la historia de la fotografía, por qué lo han hecho, cuál ha sido su impacto o la importancia en el desarrollo de la imagen, de la imagen contemporánea, de la imagen moderna, de la imagen clásica. Entonces todos estos fotógrafos van permeando, van construyendo tu mirada, van construyendo tu manera de pensar. A veces decimos, me gusta muchísimo la fotografía de Ansel Adams, ¿no? Pero nos hemos puesto a pensar de qué manera él fotografiaba, nos hemos puesto a leer sobre su vida,
sobre su trabajo en específico, hemos analizado sus fotografías, hemos entendido de dónde proviene o cómo manejaba tan efectivamente la luz y todos los matices que se podían ver en sus imágenes fotográficas. Eso es lo que nosotros como fotógrafo tenemos que hacer. Pero más que, pero también, mejor dicho, pero también algo que es de suma importancia es que comencemos a cuestionarnos cosas. Cosas para nosotros mismos. Y esto es como la fotografía de autor. Hay una película muy interesante que se llama Smoke. Si no la han visto, véanla. En esta película, Paul Auster, que es uno de mis escritores favoritos, crea el guión. Y hay dos personajes, Oji y Paul, los cuales se hacen amigos por medio de un vicio, ¿no? Que es el cigarro. Entonces, Paul va todas las mañanas a la tienda de Oji a fumarse, a comprar sus cajetillas, a comprar sus puros, etcétera, y tienen conversaciones. Son pues conocidos que tienen puntos en común, que han vivido posiblemente todo o mucho tiempo en la misma zona y que ya se reconocen, ¿no? Se podrían pensar que son amigos circunstanciales. Va pasando el tiempo y la historia va haciendo que Paul y Oji vayan teniendo determinados tipos de relaciones. Relaciones donde, obviamente, por medio de el punto de unión, que es el tabaco, ellos van teniendo conversaciones sumamente interesantes. Pero llega un punto donde Oji le dice a Paul, le confiesa a Paul que él tiene que tiene un gran hobby. Y este hobby es la fotografía. Todas las mañanas, en punto de las 6 de la mañana, Oji sale a tomar una fotografía en el mismo lugar, con el mismo ángulo, con el mismo lente, obviamente a la misma altura, y toma la contraesquina de su tienda de cigarros. Tiene 20 años tomando la misma imagen. Esas fotografías nunca se las había enseñado a nadie más, solamente a Paul. Para Oji esas fotografías son sagradas. Para Oji esas fotografías son sagradas. Y me pone a pensar mucho lo que dice Roland Barthes en su libro La cámara lúcida sobre la fotografía de invernadero. Una fotografía que es meramente personal, que es la típica fotografía que puedes tener en tu cofrecito de recuerdos y que nadie más le enseñas. Ese proyecto se convirtió en el proyecto de la vida de Oji. Y era impresionante porque lo tenía por años, ¿no? Carpetas por años, todos los días, 365 fotografías que podrían parecer lo mismo, podrían parecer similares, podrían no tener ningún efecto. Pero hay un personaje en la vida de Paul que faltó, que tuvo un conflicto, murió este personaje y Oji captó a esta persona el último día de la vida de esta mujer. Y gracias a la fotografía de Oji, Paul pudo reencontrarse con ella y hasta cierto punto despedirse. Entonces, la fotografía cumple un papel mucho más importante del que pensamos. La fotografía no solamente es la fotografía que conocemos como la fotografía publicitaria, la fotografía de retrato, la fotografía de paisajes. Hay una fotografía que es mucho más personal. Esta fotografía parte desde las entrañas de uno mismo, desde lo que uno quiere contar. Y creo que eso es lo que marca la diferencia entre un tipo de fotografía y otro tipo de fotografía. Y eso no significa que ninguna sea errónea ni ninguna sea mejor que otra. Cada una cumple un propósito en específico y todas son sumamente válidas y todas son respetables y todas tienen su grado de complejidad. Pero hoy quiero enfocarme en la fotografía contemporánea, en la fotografía de autor, en la fotografía personal, en esta fotografía que necesitas crear, necesitas, eh, que necesita partir de una idea. Estoy hablando de los proyectos fotográficos. Yo he tenido varios proyectos fotográficos desde el inicio de mi carrera, desde antes de que yo pensara que me iba a dedicar a la fotografía. Algo que a mí me gustaba mucho era salir a viajar, tomar mi coche, viajar con amigos y conocer nuevas culturas. Retratar gente. Retratar gente siempre ha sido para mí una fascinación. El rostro humano
me cautiva. Contar una historia a partir del rostro de otra persona es algo que me llena de placer, que me llena de gusto. Pero también me he dado cuenta que a partir del rostro de otra persona yo puedo ir conociéndome, puedo ir sanando cosas que llevo dentro, cosas que en algún momento me dolieron, que en algún momento conflictuaron mi existencia y que no había podido sacar. Tengo un proyecto que se llama El Ego, en el cual lo hice en una etapa muy fuerte de mi vida, una etapa en la que estaba pasando por un proceso de cambio y mi mente la sentía muy descontrolada. Este proyecto tuve la fortuna de tener 30 personas involucradas que se animaron a querer plasmar conmigo esta idea que tenía, esta conceptualización que yo había hecho sobre lo que es el ego. Y bueno, como pueden ver, aquí les voy a mostrar algunas de las fotografías. Estas fotografías hablaban mucho de lo que yo era en ese momento, de cómo yo estaba viviendo. Estaba pasando una etapa muy oscura, estaba pasando una etapa de quiebre, una etapa de, de una profunda movilización y de un cambio que era necesario en mi vida. Por otra parte, hay otro proyecto que aún no termino, que se llama Los abuelos que no tuve. Los abuelos que no tuve es un proyecto muy personal. Yo me di cuenta que tenía una gran falta en mi vida y que esta gran falta eran mis abuelos. Estas personas que marcan la vida de mucha gente, pero que yo no había tenido la oportunidad de conocer. Yo conocí a mis abuelas y la verdad es que mis abuelas son o fueron maravillosas. Mi abuela paterna todavía vive y es uno de mis grandes amores. De hecho, si se dan cuenta en alguna de las fotografías de por acá, acá estoy yo con mi abuela. Voy a, voy a alejarme un poco para que la vean. Pero son de estas fotografías que se toman en algún tipo de fiesta, que hay un fotógrafo en específico que hace este tipo de fotos. Generalmente a mí este tipo de imágenes nunca me han llenado, nunca me han gustado mucho. Creo que son muy posadas, pero ese día en específico mi abuela y yo estábamos muy felices. Estas fotografías son importantes para mí. Son mis fotografías de invernadero, así se podría pensar, ¿no? Son las fotografías que me van a poder recordar y hacer el anclaje por medio de la imagen con esta persona que ha sido tan importante en mi vida. Entonces, los abuelos que no tuve es esa falta. No tengo una fotografía en la que yo esté con ellos. Una fotografía donde alguno de mis abuelos me esté cargando, o en alguno de mis abuelos esté platicando conmigo, o esté simplemente pasando el rato. Entonces, hago unas entrevistas a personas que son abuelos. Abuelos de amigos, personas que se han enterado del proyecto, abuelos huicholes, que no tienen nada que ver conmigo, o aparentemente no tienen nada que ver conmigo. Y de pronto he conversado con ellos y en el proceso de conversación he tomado las fotografías. Y los resultados han sido muy interesantes, muy, muy interesantes. Tan interesantes que eh, un amigo mío de hace muchos años llevó a su abuelo a que yo lo fotografiara. Su abuelo era una persona mayor. Resulta que este señor era papá de un amigo de mi papá. Entonces empezaron las conexiones un tanto extrañas y este señor le pidió a sus nietos que se salieran del lugar para que yo le tomara las fotos. Le tomamos las fotos y empezamos a platicar. Me platicó de lo mucho que amaba a sus hijos, a sus nietos, como toda esta parte de lo que significa ser abuelo para él. Pasó el tiempo, pasó como un año. Este proyecto me ha llevado un rato y creo que lo que me ha llevado más es porque estoy estudiando la maestría y la maestría absorbe gran parte de mi tiempo. Eh, pero este señor falleció. Falleció hace poco, no tiene mucho, posiblemente un mes o un poquito más. Eh, y no pude ir al velorio, no pude ir ir a acompañar a mi amigo, pero porque estaba trabajando. Pero lo que me llamó mucho la atención es que pusieron la foto que yo tomé junto al féretro del señor cuando lo velaron.
Entonces de pronto la fotografía no solamente tiene algo para ti, mira a las personas de otras formas. Y ahí es cuando el proyecto deja de ser completamente personal. El proyecto, una vez que el autor lo saca, una vez que el autor lo comparte, por alguna u otra forma, el proyecto vuela. Y, y esa fotografía ya no es tuya, sino es una fotografía que otras personas también pueden compartir, ¿no? Y la interpretación del espectador comienza a andar y ya tu trabajo como fotógrafo quedó en esa parte de la producción, ¿no? Uno como fotógrafo no puede estarle diciendo a toda la gente, pues lo que yo quería hacer con esta foto era esto, ¿no? Cristina Rivera Garza, una maestra y amiga entrañable mía, una vez me dijo, si tú quieres aprender a escribir, nunca puedes irle a decir a todas las personas que lo que querías escribir era esto. Tu trabajo termina en el momento de la publicación. Y una vez que lo publicas, el texto está en manos de todas las demás personas. Y creo que esto es algo que me marcó mi vida y lo aplico para todo, no solamente para la cuestión de la escritura, que me gusta mucho, sino también para esta cuestión de la fotografía, que es a lo que me dedico profesionalmente. Como fotógrafos tenemos un doble desafío, pensar qué queremos hacer y ser conscientes que la cultura visual es muchísimo más amplia que posiblemente cuando ustedes o yo iniciamos. Si ustedes son más jóvenes que yo, están en otro punto completamente distinto. La forma en la que entienden la imagen posiblemente sea muy distinta a la forma en la que yo entiendo la imagen. Y mi chamba ahora es poderme adecuar a estas nuevas tecnologías, a estas nuevas formas de mirar. Porque creo que de eso se trata la fotografía. Se trata de ir avanzando con la época, de ir avanzando con las tecnologías y de ir avanzando con el pensamiento. Me hago una pregunta. ¿Es complicado poder transmitir lo que quiero o mis inquietudes a través de la fotografía? ¿Cómo puedo contar una imagen? Y sobre todo, ¿es sencillo poder plasmar un mundo que me represente? Eh, Aquí creo que tiene que ver mucho con el estilo propio, ¿no? Muchas veces dices, hay muchos fotógrafos con los que yo he platicado y dices, es que se requiere toda una vida para para encontrar tu propio estilo. Creo que no. Creo que si requieres toda una vida para encontrar tu propio estilo, nunca lo vas a encontrar. Creo que el estilo lo vas encontrando en el camino y el estilo se va modificando conforme tú vas cambiando. Algo que es bien importante entender es que lo único constante en esta vida es el cambio y que si nos retenemos o queremos detener el proceso de cambio, las cosas se van a quebrar, las cosas se van a expandir tanto que en algún momento se van a romper. Tenemos que fluir con el cambio y nuestra fotografía, nuestra forma de mirar y nuestro estilo propio tiene que ir fluyendo con el cambio. Pero sí hay cosas que se distinguen de un fotógrafo y creo que eso es la esencia. La esencia posiblemente sea lo que nunca vaya a cambiar. Yo puedo distinguir la esencia en las películas de Quentin Tarantino o en las películas de Christopher Nolan o en las películas de Alfonso Cuarón, ¿no? Que es un director que nunca se ha repetido, que ha hecho cosas muy distintas. Pero puedo ver una película y identificar que es de Alfonso Cuarón, ¿no? En el caso de un cinematógrafo que me encanta, Emmanuel Lubezki, puedo vislumbrar su esencia, ¿no? Su estilo ha ido cambiando, se ha ido modificando, ha ido evolucionando. Tiene un dejo de su propio estilo todo el tiempo, pero hay un cambio. Si no cambiara, no sería tan exitoso como lo es en este momento. Todos los fotógrafos han ido cambiando. La fotografía de Mapplethorpe no es la misma fotografía que hizo a sus inicios de su carrera a cuando hizo una fotografía muchísimo más personal. Lo mismo pasa con Avedon, lo mismo pasa con el propio La Chapelle. La fotografía de David La Chapelle ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Y antes era un fotógrafo con un determinado estilo y ahora es un tanto un poco más sombrío y ha ido cambiando y se ha ido camuflajeando, ¿no? En ese proceso. Lo mismo pasa con Cindy Sherman. No es la misma Cindy Sherman, la joven que empezó a hacer todo este experimento fotográfico, a la Cindy Sherman adulta que ha ido evolucionando con la fotografía y con los personajes que ha ido representando.
Entonces, es muy importante adentrarnos al mundo de la fotografía y conocer autores, conocer personas que nos motiven, personas con las que nosotros queramos identificarnos. Yo quiero ser como X autor y está padre ser como X autor. ¿Por qué? Porque, porque tiene una visión muchísimo más amplia del mundo, de la cultura, de lo que posible nosotros tengamos. Cuando nosotros vamos viendo, vamos leyendo, vamos empapándonos de conocimiento, nuestro campo de percepción se va a ir ampliando. Y en el momento en que se va ampliando no significa que yo voy a hacer la copia de X autor. No, ese autor va a ser mi punto de referencia, porque yo les aseguro que aunque ustedes quieran hacer la misma fotografía del autor, nunca lo van a lograr. Siempre va a haber algo de ustedes que se va a manifestar. No sé si recuerden la película de Alfred Hitchcock, Psicosis, supongo que sí, es súper famosa. Gus Van Sant hizo una, pues se podría pensar un remake, una réplica sobre Psicosis a color. Y trató de hacer o de efectuar los planos, los mismos planos con las mismas distancias focales, y es algo muy similar. Y la verdad es que la visión de Gus Van Sant es completamente distinta a la visión de Alfred Hitchcock, ¿no? Y aunque quería hacer una copia exacta, una copia fidedigna, o quién sabe en realidad qué quería hacer Gus Van Sant, eh, pues nunca lo logró, porque obviamente había partes de Gus Van Sant que iban a estar involucradas, visiones de Gus Van Sant que iban a estar involucradas, y la mirada de Gus Van Sant es muy distinta a la mirada de Alfred Hitchcock. Entonces, este experimento es sumamente interesante. Un gran amigo mío de la maestría, una persona que yo estimo mucho, está haciendo un análisis exhaustivo sobre estas dos psicosis, ¿no? Y por eso lo traigo a colación, porque gracias a el conocimiento de otros yo puedo de pronto ejemplificar para darme a entender, ¿no? Entonces el conocimiento para eso sirve. Y todo esto va a dar pauta para poder yo entender qué quiero contar, qué es lo que yo quiero transmitir por medio de la fotografía. Yo les cuento que por medio de la fotografía yo a veces purgo mis propios fantasmas, me adentro en mis propios infiernos, a los lugares más oscuros de lo que yo soy. Posiblemente porque así sea mi forma de ser, posiblemente porque durante mucho tiempo fue súper clavado. Entonces, ahorita estoy haciendo una fotografía mucho más conceptual, estoy haciendo una fotografía mucho más visceral. Y creo que se nota no solamente en mi fotografía personal, sino también en la fotografía que yo les voy entregando a los clientes. No es la misma la fotografía que yo hice en un momento de mi carrera, la fotografía que estoy haciendo ahora, aunque sea comercial. Hay algo de mí que ya no puedo separar y que se va moviendo en los distintos ámbitos, en el ámbito conceptual y en el ámbito comercial. Ponerte etiquetas es limitarte completamente. Creo que si tú dices, es que yo soy fotógrafo de bodas y no puedo hacer otra cosa más que ser fotógrafo de bodas, es cortarte las alas. Los fotógrafos podemos hacer muchísimas cosas. A lo mejor te has especializado en bodas, pero eso no significa que no puedas tener proyectos personales. No significa que no puedas tener fotografías que sean completamente únicas o que partan de un deseo, que partan de una inquietud propia, ¿no? Eh, Hay muchas fotografías que yo tomo que a veces no tienen pies ni cabeza, ¿no? Y las voy poniendo en una carpeta donde creo que en algún momento podrán ir tomando forma. Eh, a veces parten solamente de un concepto y esa es solamente una fotografía y ni siquiera tiene que ver con un proyecto como tal. Muchas personas me preguntan, ¿qué significa ser fotógrafo? La verdad, no sabría decirles qué significa ser fotógrafo. No hay palabras con las que yo pueda expresarlo. Lo único que sí puedo decir es que sí sé por qué fotografío. Fotografío por expresarme. Fotografío por tener un lenguaje propio, que obviamente es la construcción a partir de muchos lenguajes que ya se hicieron. Y estoy tratando de formar un propio lenguaje con el cual yo me pueda sentir identificado y poder expresarlo. Para mí esa es la fotografía, es una forma de expresión. Sé que son sé que fotografío cosas que están afuera, pero todas esas cosas que están afuera de alguna forma hablan de lo que yo soy. Entonces, uno puede conocer a un fotógrafo a través de su trabajo, uno puede saber y conocer parte de la historia o inferir parte de la historia de un fotógrafo, de un artista, a partir de la obra que este mismo produce. Por eso las preguntas son tan importantes. ¿Para qué quiero fotografiar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quiero lograr con este proyecto? ¿Qué es lo que quiero expresar? Hay muchas cosas que como fotógrafos
nos permiten avanzar. La fotografía es lo mismo si está impresa y no está impresa. La fotografía, ¿qué es lo fotográfico? ¿Qué es la fotografía? ¿Qué es fotografiar? ¿Qué es la imagen fotográfica? Hay muchos libros que de pronto los pueden ayudar a empaparse de conocimiento, que los pueden ayudar a que su carrera vaya tomando nuevos matices. Eso creo que es lo más importante, que no se queden en simplemente tomar su cámara y salir a fotografiar un fin de semana porque hay chamba. Ser fotógrafo es más allá de ello. O a lo mejor es mi forma también de pensar de cómo es ser fotógrafo. Les digo que solamente puedo hablar de mí. Yo no puedo vislumbrar mi vida sin la fotografía en este momento de mi vida. Quizá en algún momento digo, bueno, ya no quiero fotografiar más, ¿no? Ahora me voy a poner a hacer pasteles, ¿no? Quizá, y también está bien, pero en este momento no puedo pensar en otra cosa más que tomar fotografías. Tomar fotografías me llena, me hace sentirme vivo, es un motor con el cual yo me puedo levantar todas las mañanas y decir, hoy voy a crear algo nuevo. La fotografía me permite eso, me permite ser un creador de imágenes, un creador de historias, un creador de momentos. Y también algo que me gusta mucho es que cuando hago un trabajo por encargo, el cliente pueda sentir eso, que fue un co-creador conmigo. Entonces, como les digo, la fotografía es mucho más compleja de lo que pensamos. Y en este pequeño video es como abrir la charla, abrir el diálogo a aquello que para mí es la fotografía. No puedo ahondar por cuestión de tiempo todo lo que significa y obviamente entre más diálogo haya, más preguntas salen y más complejidad se pueden dar en los temas. Lo que sí es importante y quiero recalcar es que a los proyectos fotográficos hay que ponerles un fin. El proyecto fotográfico parte de un inicio, pero no puedes pasar tu vida en un proyecto fotográfico sin que termine. Tiene que tener un punto en el que digas ya y puedas moverte de lugar. Aunque hay fotógrafos que no trabajan por proyectos, ¿no? Está el caso de Diane Arbus, que tomaba su cámara y salía a fotografiar y después tomaba el cúmulo de sus fotografías y les acomodaba y les creaba un sentido. Entonces, hay muchas formas de fotografiar. No es que los proyectos fotográficos sean la panacea. Si no te gusta hacer proyectos fotográficos, no lo hagas. Pero apasionate por fotografiar lo que te guste fotografiar. Si no hay una pasión, no hay un sentimiento, ¿cómo vamos a poder expresar y pretender que el otro lo pueda sentir? Hay filtros muy padres, hay reglas de composiciones muy buenas, pero se quedan en eso, en algo vacío, en una mera estética. Si la fotografía no te transmite algo, creo que algo importante está faltando. Y no es que la estética esté mal. O sea, hay fotografías que fueron hechas simplemente para tener un grado estético importante. Pero en el concepto en el que yo valoro la fotografía, va muchísimo más allá. Yo soy Pepe Porcayo, espero les haya gustado esta plática. Comenten, dejen sus comentarios. ¿Qué es para ustedes la fotografía? Me gustaría las personas que me siguen, las personas que han estado llegando a estos videos, ¿qué significa para ustedes fotografiar? ¿Por qué fotografían? ¿Cuál es su objetivo? ¿Tienen algún anhelo? ¿Tienen alguna meta? Eh, Recuerden comentar, platiquemos, háganme sus preguntas, iniciemos un diálogo. Recuerden suscribirse al canal para que este canal crezca, llegue a más personas y podamos ir aprendiendo juntos. Recuerden que mi forma de pensar es que entre más seamos, más fuertes somos. Entre más fuertes somos, más lejos vamos a poder llegar. Muchas gracias, no olvides en darle like y compartirlo. Y nos vemos hasta la próxima.